Y lo prometido, íbamos a hablar de lo que ocurrió y de lo que vendrá en materia política, sobre todo porque para eso tenemos a un especialista que nos ha visitado. Tengo el agrado de compartir café de por medio, vaso de agua de por medio con un amigo de la casa, Javier Correa, consultor político. ¿Cómo te va, Javier? Hola, Walter, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, en esta charla que quiero tener amena con vos, primero quiero que nos cuentes y que le cuentes un poco a nuestros televidentes cómo fue el resultado de esta experiencia que se realizó antes de la elección con el debate presidencial, en el cual Pulsar y la UBA, dentro de ese estudio de trabajo, desarrollaron y empezaron a medir qué era lo que pasaba con la opinión pública. ¿Qué tipo más allá de los resultados básicos, qué tipo de sensación te dejó realizar este tipo de experiencia? Bueno, haber hecho la primera investigación sobre el impacto del discurso político en los debates presidenciales en la Argentina ya es un aporte académico y del estudio de la comunicación política muy interesante. Nosotros lo que pudimos comprobar, como a grandes rasgos, después, por ejemplo, hay muchos detalles, lo que pudimos comprobar es la importancia del discurso político, pero también cómo crece el conocimiento de las terceras fuerzas marginales, o sea, de las terceras fuerzas que tienen menos poder o capacidad de ganar una elección. Y el conocimiento de la sociedad sobre esas fuerzas marginales o sobre esos espacios y sobre esos discursos políticos es una ganancia para los electores. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en las primeras horas, o lo que vimos las primeras horas después del estudio, que nos pareció algo muy bueno para aportar. Los debates sirven. No son solamente útiles para ver si ganamos o perdemos elecciones, sino sirven para los electores. ¿Para qué nos sirven? Para conocer más a otros candidatos, aunque después no modifiquen el voto. Eso me parece que ya es una ganancia. Después habrá que discutir, me parece que estamos en un eslabón superior, pero habrá que discutir qué tipo de debate tenemos. Hace 8 años no hubo debate presidencial en la Argentina. Hace 4 hubo debate porque los candidatos quisieron que haya debate o porque hubo una presión social, mediática de que haya debate. Ahora los debates son obligatorios, son por ley. En ese contexto podemos decir, bueno, vamos ganando, ahora habrá que ver qué calidad de debates. Y ahí a título personal te digo, tenemos que evitar que un candidato diga blanco, el otro diga negro inmediatamente después y que el elector se quede sin saber cuál de las dos cosas, ¿no? Me parece que hay que tratar de dilucidar, más en la época de la fake news, hay que dilucidar con más claridad qué es verdad, qué es mentira, qué es engañoso. Y eso me parece que los debates deberían tratar de hacer su aporte. Sí, sí. Y después uno mira, después de esta experiencia de los 2 debates obligatorios que tuvo la Argentina por primera vez, este resultado que se dio en materia electoral el domingo último, y observa, por ejemplo, que no se cambió el voto de Alberto Fernández, ¿no? Que mantuvo la misma cantidad de votantes y de esa forma llega a ser presidente. En cambio, ves también un crecimiento muy fuerte de lo que fue la candidatura de Mauricio Macri, que no tuvo una buena performance en las primarias, y sí llega a cortar un poco la distancia sin alcanzarle para evitar la derrota en primera vuelta, pero sí acorta las distancias en materia electoral el domingo, con el resto de los candidatos eliminados casi de la competencia, ¿no? Lo que me pregunto en esto es si el efecto de llevar a elecciones primarias le sirvió a los candidatos para cambiar de estrategia de campaña y si a la sociedad eso también le termina sirviendo de alguna manera para involucrarse más en el proceso electoral. 2 observaciones. La primera, hoy leía alguna similitud con el fútbol, ¿no? Hablando de un primer tiempo y un segundo tiempo, me parece que fue un tiempo para cada uno, pero a Macri o al Juntos por el Cambio no le alcanzó. Tal cual. Creo que hubo una sobreestimación inicialmente de Macri y ahora hubo una sobreestimación sobre el Frente de Todos. Luego, si las PASO sirven o no sirven, me parece que depende de los contextos. Yo creo que las PASO no sirven en tanto y en cuanto las demás reglas electorales no acompañen ese proceso. Cuando vos recordamos todos el 2017 y se puede crear un partido rápidamente que se llama Unidad Ciudadana, lo que uno está desincentivando es el buen funcionamiento de las PASO. Las PASO terminan sirviendo muy poco para dirimir candidatos. Hago una aclaración. Estamos analizando las campañas presidenciales. Sí. Las PASO han servido en todo el país para dirimir un montón de candidaturas, con lo cual analizar las PASO solamente mirando las candidaturas presidenciales, estamos mirando una parte, que no es menor, pero es una sola parte para el análisis. Y el segundo punto para reflexionar, y tiene que ver con el inicio de tu comentario y de tu pregunta, aparecieron en la bolsa de votantes 2.600.000 votos nuevos entre la PASO y la general.
de los cuales Juntos por el Cambio se lleva casi una totalidad, se lleva más de 2 millones de votos. Y eso también para explicar esa recuperación. ¿De dónde salen esos 2.600.000 votos? De 700.000 votos nuevos, de votantes que no estaban en las PASO que se agregan, de 500.000 votos que desaparecen de los blancos. El voto blanco en las PASO fue 500.000 votos más que en la general, y después todos los demás candidatos perdieron votos entre la PASO y la general, excepto Mauricio Macri y Alberto Fernández. Quiere decir que se sobrepolarizó la elección. Tenemos la elección polarizada más alta desde 1983. Entonces, eso a nosotros te provoca esta situación de crecimiento dispar, pero evidentemente no alcanzó. El resultado marcó finalmente que Alberto Fernández y Cristina Kirchner serán los presidente y vicepresidenta a partir del 10 de diciembre, pero también que Axel Kicillof será el gobernador en la provincia, prácticamente con un guarismo similar, el obtenido como presidente por Alberto Fernández y como Kicillof por gobernador. En cambio se vio alguna variable en materia de municipios, ¿no? Hubo quizás ahí una estrategia diferente para esta elección que la que se dio para las primarias, con algunos intendentes de Juntos por el Cambio que lograron retener el poder a partir del corte de boleta, ¿no? Sí, creo que la campaña electoral que sirvió fue la del Gobierno Nacional, la de Juntos por el Cambio. Realmente la campaña electoral puede ser gran parte de la explicación de estos 40 puntos, y las campañas electorales municipales, que fueron muy didácticas y muy explícitas con respecto al corte de boleta, también tuvieron un efecto positivo. Es como si muchos intendentes se hubiesen sacado el prurito de ir en contra o mirarlo de esa manera. Probablemente no iban en contra del presidente, sino iban tratando de salvar sus propios municipios, y eso ha modificado muchas elecciones. Ducoté ha peleado hasta el último minuto con Federico da Chaval en Pilar, Lanús se pudo dar vuelta, se pudo dar vuelta 3 de febrero, y esas intendencias han trabajado mucho sobre el corte de boleta. Sí, y después también el corte de boleta entre el presidente y la gobernadora se mantuvo los mismos índices que en las PASO, más allá que la gobernadora Vidal llegó a 38% de los votos, obteniendo mayor cantidad de votos que en el 2015 cuando fue electa gobernadora. Esto también es interesante analizar. Cambiemos tuvo un caudal electoral muy superior al del 2015, a las generales del 2015, y pierde la elección. Sí. Y eso para que podamos entender la importancia que tiene el resultado electoral en la configuración del escenario. Tal cual. ¿Por qué pierde Cambiemos si saca más votos? Cambiemos pierde porque no puede intervenir en el escenario electoral, porque se une el peronismo. ¿Por qué se une el peronismo? Porque la crisis económica derrotó muchas de las expectativas que el peronismo lo tenía disperso. Cuando hay expectativa de poder, hay más posibilidades de unir. Cuando esto pasa, se une el peronismo, y ese escenario electoral permite esta derrota en un escenario polarizado. Sí, tal cual. Digo, ahí hay una jugada que no hay que dejar de mirar y dejar de lado, que fue lo que ocurrió con Sergio Massa, como para poner una figura en todo esto, ¿no? Cuando se estaba armando aquella confluencia de dirigentes peronistas con Schiaretti, Urtubey, Sergio Massa, ese coqueteo que hubo con Labaña para sumar a ese grupo que finalmente terminó dividido, creo que esa división coincidió precisamente con lo que señalás, con los problemas económicos cada vez más agudos, y eso terminó de dinamitar la posibilidad de un segundo candidato peronista que dividiera el voto que finalmente terminó. Totalmente. Cristina Kirchner fue muchas veces criticada por su capacidad de estrategia política, sí, por su capacidad de seleccionar candidatos. Lo que hizo esta vez fue justamente ser la primera en destinar una colectora que pueda unir todo lo que estaba en la periferia del peronismo. Esa colectora es Alberto Fernández, que con la gotita pegó todo lo que ella no podía pegar. Si bien tenía un piso electoral enorme, lo que faltaba era el techo electoral. Ese techo electoral, vos recordarás, el primer gesto fue Cristina yendo al PJ. Sí. ¿Te acordás que hablábamos de unidad ciudadana? Sí, sí. Fue hacia el centro de lo que es ese peronismo, fue al PJ. 5 días después, Alberto es el candidato a presidente. Y Alberto, en menos de 10 días, se junta con gobernadores, con intendentes y con sindicatos. La unión del peronismo es esta foto que te estoy contando. Esa es la unión operativa del peronismo. Y después la generación de expectativas en una economía que daba malas noticias permanentemente, ¿no? Claro.
Claro. Y ahora la pregunta, para empezar a mirar un poquito hacia adelante, es si esa gotita va a alcanzar para mantener a todo ese crisol de peronistas que están integrando el futuro gobierno, ¿no? Porque inclusive se está mencionando ya, por ejemplo, a Florencio Randazzo como posible jefe de gabinete, con lo cual todas las vertientes terminaron en esta fuerza que va a gobernar, ¿no? Bueno, la unión del peronismo, lo que significa de acá hacia adelante, que es la gran incógnita, es una coalición de gobierno. Lo que pasa es que queda desdibujada cuando hablamos de peronismo, pero la realidad es una coalición de distintos actores de poder. Me da la sensación de que la Argentina está mejor parada que el 12 de agosto, que la Argentina, que un país sin oposición sólida, definida, homogénea y sin liderazgo, es un país riesgoso. Y me parece que eso es lo que se ha mejorado en términos, si querés, institucionales, en donde hay un equipo que ganó y un equipo que perdió, pero el equipo que perdió está homogéneo, tiene sus rasgos identitarios muy marcados. Me parece que ese es el éxito de la campaña electoral del gobierno nacional. Ahora, volviendo al equipo de gobierno, al que va a ser el próximo equipo de gobierno, evidentemente la gran incógnita es cómo funciona. Tenemos gobernadores, tenemos a Alberto, a la propia Cristina, tenemos a Kicillof, tenemos el Congreso. En el Congreso tenemos a Massa, tenemos a la Cámpora, tenemos al peronismo tradicional, tenemos sindicalismo, tenemos las organizaciones sociales. Bueno, ese conglomerado habrá que ver cómo se une. También es verdad que para hacer modificaciones grandes, y quizás eso es lo que le faltó al gobierno saliente, hay que generar consenso y tienen que ser muchos actores de poder bancando y apoyando esta situación. Bueno, habrá que ver cómo va, ¿no? Digamos, pero no deja de ser interesante mirarlo y analizarlo como una coalición de gobierno con distintos actores de poder. Ese consenso va a ser patente en el Congreso, ¿no? Donde las fuerzas terminaron más divididas inclusive, con dos bloques muy fuertes, sí. Y con Juntos por el Cambio también preservando un espacio de poder importante, ¿no? Bueno, cuando perdés el poder, lo importante es ver cómo se resuelve el liderazgo. Nosotros en la Argentina vamos a iniciar un proceso que no conocemos. Desde el 83 hasta acá, los gobiernos que han perdido, que no fueron peronistas, sí, han terminado sin un liderazgo claro. Alfonsín en el 89, si bien era el líder, de hecho negoció con Menem en la reforma constitucional del 94, quedó muy diezmado. Y en el 2001 ni hablar, quedó absolutamente huérfano todo ese electorado. Hoy lo que ha marcado este resultado del 40% es que de ese lado solo hay que discutir un liderazgo. Digo solo, sin minimizarlo, pues la verdad que es complejo, pero tenés un liderazgo de Mauricio Macri que se va con el 40% de los votos, sí, de María Eugenia Vidal como una figura importante dentro de Juntos por el Cambio, de Horacio Rodríguez Larreta que gana por primera vez un balotaje en la ciudad, que no es poco, y del radicalismo que querrá ver si ahora se sienta en esa mesa a imponer otras condiciones. Hay que ver cómo se resuelve ese liderazgo. En tanto en cuanto si ese liderazgo se resuelve rápido, este 40% queda homogéneo y tenés un espacio importante en el Congreso de la Nación. Si no se resuelve de forma ordenada y rápido, probablemente en el Congreso empiece a haber incentivos para abandonar ese bloque en búsqueda de otros espacios de poder. Ese comportamiento habrá que verlo. Y sí, será clave, ¿no? Porque después del primer encuentro que mantuvieron en la mañana siguiente a la elección, Mauricio Macri y Alberto Fernández, se remarcó desde el lado del oficialismo actual que era una posición diferente a la que ellos habían recibido el gobierno y que se iba a encontrar Alberto Fernández cuando tenga que gobernar con una oposición un poquito más dispuesta a ese diálogo, ¿no? Esto estará obviamente todo por verse y en este mes se puede jugar mucho, en este mes de transición, ¿no? Sí, independientemente de lo discursivo, hay que decir que el peronismo ha apoyado muchísimas de las leyes de Mauricio Macri durante todo el proceso de estos 4 años, ¿no? Sí. Obviamente después, a medida que se iba acercando la última etapa electoral, eso fue cada vez más complicado. Pero como te decía antes, Alberto Fernández va a tener en el Congreso de la Nación que consensuar con los propios y también con los ajenos. Digamos que con los propios está casi a 9 en diputados, a 9 bancas de llegar al quórum propio. Pero la verdad que adentro de ese quórum propio tiene que consensuar internamente y mantener esos actores de poder que hablábamos de la coalición. El peronismo llega al poder por 10ª vez en la historia democrática de la Argentina y desde el 83 para acá, cada vez que le tocó asumir el gobierno, lo hizo con una economía en situación de crisis, como la que va a recibir ahora Alberto Fernández. ¿Cuán importante es tener de tu lado a los sectores que más van a presionar en función social? Me refiero a los movimientos sociales, al sindicalismo, a la hora de encarar un proceso como el que viene. Bueno, muy importante, pero no por eso no complejo.
Vos tenés que lidiar con el empresariado, tenés que lidiar con tu recaudación, tenés que lidiar con las organizaciones sociales, con los gobernadores. Bueno, y todo es economía. Sí. Y todo es una cuestión financiera. Tenés que lidiar con el FMI y tenés que tener apoyo para ver qué surge de esa negociación con el FMI. La verdad que se plantea una situación compleja. Creo que los discursos de ayer ya se dejaba ver con claridad esa idea de bajar expectativas. Me parece a mí que algún discurso como el de Kicillof o inclusive el del mismo Alberto es lo que viene es difícil, pero me parece que para hacer estos tránsitos difíciles uno tiene que tener volumen político. Y creo que si bien una coalición siempre es muy compleja de administrar, es necesaria para tener volumen político para llevar adelante todo este proceso que estamos comentando. La última te hago. ¿La ves a Cristina corriéndose a un costado para que sea Alberto el que ejerza el rol del presidente? En principio te diría que sí, y básicamente porque lo veo a Alberto ejerciendo ese rol que le toca. Creo que le hace falta a la sociedad, creo que le hace falta a la Argentina, y creo que lo que hace falta es un gobierno de moderación. Si vemos la región, no estamos muy en condiciones, finalmente ahora nos podemos mirar el ombligo y decir no estábamos tan mal, ¿no? En términos institucionales. Si uno ve lo que está pasando en la región, me parece que no se puede jugar demasiado con las falsas expectativas o con extremarse demasiado. Así que me parece que la moderación no solamente que la veo, sino que creo que es absolutamente necesaria. Y va a ser un desafío poder afrontarla, ¿no? Con los tironeos que hay en la región, lo decías, lo que pasa en Chile, lo que pasó en Ecuador. Brasil con Bolsonaro ya diciendo que la Argentina votó mal y estableciendo sus diferencias con Alberto Fernández antes de que asumiera. Mira, Walter, me parece que lo que queda claro en la Argentina, pero también en la región, es que el poder es efímero. Sí. Hace 8 años Cristina ganaba con el 54% de los votos. Probablemente ese haya sido su pecado. Hace 2 años Cambiemos le ganaba a Cristina Fernández de Kirchner con un candidato de menor volumen político. Quizás ese haya sido su problema. Y hoy estamos de nuevo viendo cómo un nuevo gobierno asume, con la región muy convulsionada. Si no aprendemos que el poder es efímero y que lo que hay que construir son consensos y administrar las diferencias en vez de asusarlas, me parece que va a ser mucho más complicado. Coincido plenamente. Javier, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, gracias a vos. Y gracias a ustedes. No se vayan, hacemos una breve pausa y en instantes continuamos con el programa.